Hola querido hermano, querida hermana, es una bendición para mí poder compartir nuevamente un estudio bíblico. Comparto con ustedes el Salmo 51, versículo 10, que dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista reconoce que Dios es el único que puede crear en él un corazón limpio y puro. Solo Dios es capaz de cambiarnos completamente desde lo más profundo de nuestros corazones. ¿Cómo lo hace Dios? A través de Cristo, a través de la obra que Él realiza por su Espíritu Santo que comienza a transformarnos. Según lo que la palabra de Dios dice. Hoy, hermanos, retomamos el estudio acerca del corazón. Este es el video 16 de la serie Con todo el corazón, donde hablábamos sobre lo que la palabra de Dios dice sobre nuestros corazones. Y como comentaba recién, en este Salmo, el Salmo 51:10, David reconoce que Dios es el único que puede cambiar su corazón. Este Salmo, David lo escribe cuando reconoce su pecado. David había pecado terriblemente, y él se reconoce a sí mismo como responsable de ese pecado. Y va ante Dios pidiendo misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, dice el versículo 1 del capítulo 51 de los Salmos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David acá no culpa a Dios de su pecado. David no culpa a otros de sus pecados. Él ve su propio pecado y ve la justicia y la santidad de Dios ante quien ha pecado. David se arrepiente. David pide perdón, pero ve que en sí mismo no es capaz de cambiar lo más profundo de su corazón, así que va ante Dios y pide ayuda a Dios. El versículo 7 de este Salmo 51 dice: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y luego está el versículo 10, que es el que está acá en la pantalla. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La única forma de tener un corazón limpio es que Dios le diera uno. Su corazón no era limpio por sí mismo. Necesitaba sí o sí la ayuda de Dios para tener un corazón puro ante Él. No había otra forma, no hay otra forma. La única forma de ser transformados de verdad es que Él obre en nuestros corazones según su bendita voluntad. Solo Él puede transformar al ser humano, puede transformarnos a nosotros desde lo más profundo de nuestros corazones. Nosotros muchas veces no somos capaces de entendernos, no somos capaces de entender por qué hacemos las cosas que hacemos. Pero cuando Dios nos muestra que hemos pecado, Él nos permite darnos cuenta de que ahí dentro nuestro está eso, ese pecado, ese deseo que no le honra, y podemos ir ante Dios para pedirle ayuda. Lo único que nosotros podemos hacer, primeramente, es ir ante Él. ¿Ahora eso significa no hacer nada más? No. Podemos hacer otras cosas y lo iremos viendo en estos siguientes capítulos. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos ser transformados. El título del día de hoy es reconocer, se enfoca en reconocer esto, que nuestro corazón necesita ser cambiado, ser transformado por Dios, y que podemos ir ante Dios para pedirle a Él que obre. Debemos reconocer que para ser transformados necesitamos una obra de Dios desde lo profundo de nuestro ser. Sabemos ya, ¿cierto?, que en la Biblia el corazón incluye muchas cosas internas como nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestra imaginación, nuestra voluntad, y Dios puede obrar en todo ello, pero bueno, por lo menos eso es lo que nos muestra la palabra. Pero la pregunta, hermano, que yo quiero presentarle, hermana, también hoy es: ¿quiero que mi corazón sea transformado? ¿Mis pensamientos, mis sentimientos, mis deseos, mi imaginación, mi voluntad, mis motivaciones, quiero que sean transformados por Dios? ¿Le he pedido a Dios que lo haga, que lo transforme, o estoy tan seguro, tan confiado de que soy perfecto? ¿Que mi mente y mis sentimientos son perfectos? ¿Le he pedido a Dios que cambie mi corazón, que me transforme? ¿Estoy considerando lo que la palabra de Dios dice acerca de esto? Hermanos, aún nos falta ver muchas cosas sobre el corazón. La Biblia nos habla de cosas que nosotros guardamos en nuestros corazones. Nos falta ver lo que la Biblia dice sobre nuestra imaginación y cómo a veces la confundimos con la voz de Dios. No hemos visto mucho acerca de los sentimientos, no hemos visto mucho tampoco acerca de cómo Dios puede transformar nuestros pensamientos.
Pero en todo esto Dios puede obrar. ¿Le estamos rogando a Dios que Él obre en nuestros corazones? ¿Que obre en nuestras mentes y en nuestros pensamientos? Voy a compartir 3 versículos más, hermanos, del Salmo 119. Es un capítulo súper conocido, el capítulo más largo de la Biblia y que está enfocado en la palabra de Dios. El salmista nos comparte sus peticiones a Dios respecto al corazón. Y quise tomar puros versículos de un mismo capítulo para que fuera más sencillo y también para poder enfocarnos en este capítulo que habla sobre la palabra de Dios, lo que Dios había revelado a su pueblo. El salmista ve la palabra, ¿cierto?, de Dios y alaba a Dios por lo grande y bueno que Él es al dejarnos la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo Él ve que para poder conocer la palabra, entenderla y vivirla, necesita de Dios. El salmista reconoce la palabra de Dios como la verdad. El salmista ve la palabra y la alaba y reconoce su incapacidad y lo declara a Dios. El versículo 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. El 34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y el 36 dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. El salmista declara que necesita de Dios para poder obedecer sus mandamientos, necesita de Dios para poder entender sus mandamientos y guardarlos de todo corazón, y necesita de Dios para poder vencer la tentación. El salmista, en el Salmo 119, sabe que Dios puede obrar en su corazón, eso él lo sabe. Sabe que puede obrar en sus pensamientos, en sus motivaciones, en su entendimiento. Aún en el medio de las tentaciones, Dios puede obrar. Y en estos 3 versos nos muestra cosas que Dios puede hacer en el corazón, en el ser interno, ¿cierto?, del ser humano. En el versículo 32 nos dice que Dios puede ensanchar el corazón. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Ensancharlo, ¿cierto?, es hacer algo más ancho. Y tiene el sentido en este pasaje, ¿cierto?, de hacer nuestro ser interior, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros afectos, nuestros deseos más anchos y más similares a lo que Dios quiere. Otras versiones de la Biblia lo traducen de esta forma. La PDT lo traduce como ser más sabio. Cuando tú me hagas más sabio, la NBI habla con cambiar la forma de pensar. Cuando tú amplíes mi forma de pensar, yo podré correr por tus mandamientos. La TLA, que es la traducción del lenguaje actual, lo relaciona con entender mejor los mandamientos de Dios. En cualquier caso, hermanos, se necesita de Dios para que pueda cambiar nuestra forma de pensar y así nosotros podamos cambiar nuestra forma de sentir y nuestra forma de obedecer los mandamientos de Dios. Necesito que Dios cambie algo en mi corazón para yo poder correr por sus mandamientos. Veamos un ejemplo que puede ser más práctico. Si yo creo que algo es horrible, lo normal sería que yo me alejara de ello, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo terror en mi corazón a los perros o a un ratón mejor, ¿ya? Le tengo terror a un ratón, una cosita chiquitita, ¿sí? Y si yo en mi corazón pienso que ese ratón es algo asqueroso, horrible, cuando yo lo vea, lo que voy a hacer va a ser saltar inmediatamente, voy a escaparme de él. ¿O no? Yo he visto a muchas personas. Lo mismo pasa con los temblores. Si yo pienso que un temblor es algo terrible, horrible, y viene un temblor, yo me asusto. Cambia mi forma de actuar. Si yo pienso que los temblores son algo normal, mi forma de actuar va a ser diferente. Pensemos en temas de pecado. Si yo pienso que mentir es algo horrible a los ojos de Dios, yo voy a evitar mentir. Si en mi mente, en mis sentimientos, yo siento que eso es algo terrible de hacer, entonces mi forma de actuar va a ser distinta. Sin embargo, si yo pienso lo contrario, pienso que es normal, todos mentimos de lo mismo, es más probable que yo mienta sin ninguna vergüenza, sin ninguna dificultad en mi conciencia. Esto nosotros lo podemos aplicar a cualquier pecado, hermano, a robar, a la lujuria, a la pornografía, al adulterio, a las drogas. Si yo de alguna forma lo considero como algo normal, en mi mente, en mi corazón, es más probable que lo haga. Pero si mi mente es transformada, si yo reconozco estos pecados como algo horrible a los ojos de Dios, algo que es terrible, mi forma de actuar va a cambiar. Veamos un ejemplo al revés. En vez de pensar sobre algo negativo, pensar sobre algo positivo. Si yo pienso que congregarme es algo súper bueno, súper sano, súper importante, es lo que Dios quiere, es algo que me bendice, algo que me edifica, es algo muy bueno, algo donde yo me puedo gozar, lo más probable es que yo tienda a congregarme más. Me animaré a hacerlo aunque esté cansado. Me motivaré a hacerlo. Y lo más probable es que también cuando llegue al culto me alegraré por estar ahí con mis hermanos. Al congregarme, ¿cierto? A juntarme con hermanos. En cambio, si yo creo que a Dios no le importa, que no es algo importante, que tampoco me edifica, que yo no lo necesito, si yo pienso de esa forma, lo más probable es que no me congregue o que me congregue muy pocas veces solo para cumplir. La forma en que nosotros pensamos y sentimos respecto a algo cambia nuestra forma de pensar. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón, cuando cambie mi corazón.
Señor, necesito cambiar mi corazón respecto a esto que tu palabra de Dios dice. Por favor, actúa en mi vida porque reconozco que necesito esto. Necesito transformar esto, la forma en que pensamos, la forma en que sentimos de las cosas afecta a nuestra forma de hacerlas, de vivirlas. El salmista lo sabe y le pide a Dios que cambie por favor su forma de pensar, de sentir, de motivarse para poder obedecer los mandamientos de Dios corriendo. Lo que está en el corazón respecto a algo es distinto y eso cambia la forma de actuar respecto a eso. Necesitamos pedir a Dios que nos ayude a ver las cosas como Él las ve. Eso es ensanchar nuestros corazones, que nuestros corazones sean similares al corazón de Él, para así poder actuar como Él quiere que nosotros actuemos ante estas situaciones. ¿Y a qué le pide ayuda acá el salmista? A Dios. Necesitamos que Dios obre en nuestros corazones, pero para eso necesitamos primero reconocer que necesitamos cambiar, que nuestros corazones necesitan ser transformados, que no somos perfectos. Salmo 119:34, hombres inspirados por Dios. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El título de esta serie, ¿cierto? Con todo el corazón. El salmista sabe que si uno logra entender profundamente e integrar en su vida los mandamientos de Dios, entonces no los va a poder cumplir, no los va a poder guardar de verdad y obviamente menos con todo el corazón. Pero si Dios le ayuda a entender los mandamientos y meterlos en su vida de tal forma que lo tiene integrado en su mente, en su forma de vivir, en su día a día, cuando llegue el momento de hacerlo, lo va a hacer. Podrá guardarlo y poder guardarlo con todo su ser. Y le pide ayuda a Dios. Necesito ayuda a Dios para poder entender esto de verdad y que esto se haga realidad en mi vida, que no quede como una regla nomás vacía. No, sino que quede como una verdad en mi vida. Eso dice el salmista. Necesito entenderlo de verdad. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros obedezcamos y entendamos con todos nuestros corazones para poder cumplir de verdad. Dios desea eso. Dios nos desea que simplemente obedezcamos las reglas o las leyes, lo que la Biblia dice, simplemente por obedecerlo. Él quiere que nosotros lo entendamos de verdad. Piensa en los fariseos. En los tiempos de Jesucristo, los fariseos leían la ley, se la memorizaban, se la sabían probablemente mejor que muchos de nosotros. La escribían en sus casas, en sus ropas, en las paredes, por todas partes. Y andaban por todas partes también enseñando a otros, repitiendo lo que ellos ya habían aprendido. Pero Jesucristo cuando vino a la tierra cambió todo porque Él les explicó el sentido de la ley, el porqué de esa ley, y eso marcaba una gran diferencia. La gente que escuchaba a Jesucristo decía que hay una diferencia entre lo que dice el fariseo y lo que dice él, porque lo que dice Jesucristo tiene autoridad. ¿Cuál es el principal mandamiento? Dijo Jesucristo. Algo que también decían los fariseos. El principal mandamiento es amar a Dios con todo el ser, y el segundo semejante es amar al prójimo como a uno mismo. ¿Y saben cómo se resume la ley? Dijo Jesucristo, hagan a otros lo que ustedes quieran que le hagan. Si hacemos eso, dijo Jesucristo, estamos obedeciendo al Señor. Porque por fuera, hermano, uno puede estar cumpliendo todas las reglas. Uno puede estar cumpliendo en el caso de los judíos con el sábado, con lavarse las manos, con 1000 reglas externas, con la ropa que se pone, qué día se pone, pero por dentro estar sin amar a Dios, sin amar al prójimo y sin hacer a otros lo que nosotros queremos que nos hagan. Y nosotros podemos caer en lo mismo, que el Señor nos libre de no cumplir las reglas externas, ¿cierto?, de ser cristiano, sino que podamos de corazón integrar los mandamientos que Jesucristo, nuestro Señor, nos dejó, integrarlos a nuestra vida, entenderlos de tal forma que podamos vivirlos y guardarlos con todo nuestro ser. No cumplir la ley por fuera, no cumplirlo para lo que se ve, sino cumplirlo de corazón. ¿Amamos a Dios con todo? ¿Estamos amando a nuestro prójimo? ¿Estamos haciendo a otros lo que queremos que nos hagan? ¿Queremos ser respetados, no? ¿Queremos ser respetados? Respetemos a otros. ¿Queremos ser escuchados? Escuchemos a otros. ¿Queremos ser valorados? Valoremos a otros. ¿Queremos ser amados? Amemos a otros. Ayudemos, apoyemos, perdonemos. Cuando fallamos nosotros, ¿queremos ser perdonados? Cuando nos sentimos solos, ¿queremos ser acompañados? Perdonemos, acompañemos, apoyemos, oremos por otros. ¿Lo estamos haciendo? ¿Hemos entendido el sentido de la ley? Dame entendimiento, dice el salmista, y podré guardar la ley y la cumpliré de todo corazón. El salmista sabía que para cumplir la ley con todo el corazón, él necesitaba que su entendimiento, que en el contexto bíblico es parte de lo que pasa en la mente, los pensamientos que son parte del corazón, ¿cierto?, necesitaba ser transformado. Necesitaba entender profundamente, integrar lo que Dios quería, no solamente las reglas, sino entender de verdad y poder guardarlo en su corazón. Cuando lo que dice Dios se integra en nuestra forma de entender la vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, de sentir, de creer, de ver todo, entonces podemos cumplir la ley, lo que Dios nos ha dicho de todo corazón.
Y necesitamos de Dios para poder entender la palabra. Necesitamos de Él, necesitamos su guía, necesitamos exponernos ante Él y decirle: Señor, ayúdame a entender la palabra. Dame sabiduría, ayúdame a entender tu amor, ayúdame a entender cómo amar, ayúdame a entender lo que enseñaste, lo que tú mandaste. ¿Qué es ser discípulo, hermano? Si nosotros vamos a Mateo 28, versículo 19, versículo 20, es súper conocido. Jesucristo, antes de ascender, le dice a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué cosa? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él había mandado. El discípulo es el que aprende a guardar lo que el Maestro enseñó. Nosotros somos llamados a ser discípulos. Hemos aprendido lo que el Maestro enseñó, lo hemos integrado en nuestras vidas, lo hemos guardado, lo estamos obedeciendo. Para guardar, hermanos, necesitamos entender. Para que nuestro corazón sea transformado, necesitamos entender. Dios usa el entendimiento para transformar nuestros corazones, el entendimiento de la palabra de Dios para transformar nuestros corazones. Eso es una decisión de Dios. Dios quiso que fuese así. Cuando la palabra habla del corazón, incluye pensamientos, sentimientos, motivaciones, ideas que pueden ser transformadas por Dios. ¿Cómo? De diversas formas. Dios puede transformarlas directamente, por supuesto que sí. Dios puede de repente hacernos cambiar. Cuando nosotros nacimos de nuevo, todos nosotros cuando nacimos de nuevo fuimos transformados. Y hubo algunos pensamientos que fueron transformados, que de repente pensábamos que era algo normal, y de repente Dios nos muestra que eso es malo, y lo rechazamos y cambia nuestra forma de actuar. Pero hay otros pensamientos que van cambiando a través del tiempo, cuando vamos recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios. A veces por la palabra directamente leyéndola a nosotros, a veces por un estudio bíblico, a veces en una predicación, a veces por un consejo bíblico de algún hermano, a veces hasta por una alabanza o en medio de una oración. Nuestro corazón puede ser transformado cuando Dios obra por medio de su palabra. Dios ha querido transformar nuestros corazones por medio de la palabra. Muchas veces nosotros pensamos que, o creemos que Dios va a venir y de repente como una varita mágica, ¡pap!, todo va a cambiar. Pero Dios ha decidido actuar a través del entendimiento, a través del entender lo que Él ha revelado por medio de su palabra. Y el salmista aquí le pide ayuda a Dios por eso mismo. Dios, ayúdame a entender tu palabra. Dios, ensancha mi corazón. Dame entendimiento, dame sabiduría. Inclina mi corazón a tus testimonios, a tu palabra, a tu verdad. Que mi corazón tienda hacia allá y no hacia la avaricia, dice el versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a los deseos de mi corazón, a la avaricia, el tener más, el desear más, que es una gran tentación, que es una de las grandes tentaciones de este tiempo, hermanos, y de siempre. Este mundo, ¿cierto?, gira en torno al tener más y más y más, a la fama, al reconocimiento, a la vanagloria de la vida, y el salmista reconoce que necesita cambiar, que él no puede solo y pide ayuda a Dios. El primer paso para cambiar es reconocer la necesidad del cambio. Reconozco que necesito de Dios para cambiar. Por eso el título, lo dije antes, de hoy es: mi corazón necesita cambiar. Necesitamos reconocer esto: mi corazón necesita cambiar. Necesitamos reconocerlo para permitir que Dios obre continuamente, directamente o indirectamente, por su palabra, por su obra espiritual, por la enseñanza, por el consejo. Dios obra por su Espíritu Santo en la iglesia. Necesitamos que Dios actúe en nuestros corazones, pero tenemos que tener un corazón dispuesto a ser transformado, dispuesto a obedecer. Eso lo hemos visto en otro estudio. Que el Señor nos ayude. A veces Dios actúa de formas tan diferentes. Dios nos acompaña en este proceso de vida y va transformándonos paso a paso, de una forma tan respetuosa, con tanta gracia y con tanto amor, con un corazón tan lleno de perdón hacia nosotros, por medio de Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo que Él nos dio cuando nacimos de nuevo. Hermano, y con esto estoy terminando ya casi el estudio de hoy. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de cambiar. Es vital, hermano, para poder amar con todo el corazón a Dios. 2 Timoteo 3, 16, 17, versículos súper conocidos que para mí han sido de tanta bendición y tan confrontacionales en mi vida. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios dejó su palabra. Toda la palabra la inspiró Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacernos perfectos. ¿Qué es ser perfecto? Es ser completo, la mejor versión que podríamos tener de nosotros mismos. Dios quiere que nosotros podamos seguir siendo transformados, seguir siendo perfeccionados, y para eso dejó su palabra. ¿Cómo actúa la palabra? Enseñándonos cosas que tenemos que aprender,
redarguyéndonos, que significa convenciéndonos de que algo está mal, ¿ya? Eso es redarguir. Dios dejó su palabra para convencernos que hay cosas que están mal, corrigiéndonos, es decir, mostrándonos el camino correcto. Eso es corregir, mostrar el camino correcto, e instruyéndonos, es decir, aprender a vivir, así como los niños en la escuela, en su casa, cuando son instruidos de cómo vivir la vida, aprender de otros a largo plazo, recibiendo instrucción. Dios dejó su palabra para hacer esta obra en nosotros. Él la inspiró, fue su decisión. A nosotros nos gusta mucho la idea de que Dios de repente venga y cambie todo. Nos gusta eso. Pero Dios decidió hacer su obra por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo que Él nos dio cuando nosotros nacimos de nuevo. Para poder cambiar nuestra forma de pensar, necesitamos que la palabra de Dios obre, permitir que la palabra de Dios obre. En la palabra vemos que nuestro corazón necesita ser transformado. Vemos que Dios puede transformarlos y vemos que por medio de Cristo podemos estar en paz con Dios y Él nos da su Espíritu Santo para transformar nuestros corazones. ¿Y qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Inspiró a hombres para dejarnos las Escrituras. Y estas fueron dadas para transformarnos, para corregirnos, para instruirnos, para convencernos de pecado. Su Espíritu Santo escogió utilizar este medio. Necesitamos, hermanos, disponer nuestros corazones para que Él los transforme. Dios puede transformar nuestros corazones. Nuestros corazones necesitan cambiar. Así que pidamos ayuda a Dios para comprender su palabra. Pidamos ayuda a Dios para tener entendimiento, para tener sabiduría, para que Dios, por medio de su palabra, por medio del consejo de otro, por medio de la predicación, cambie nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y así van a cambiar nuestras motivaciones y vamos a correr a obedecer su palabra. Según la palabra de Dios, tenemos acceso a Dios por medio de Cristo y solo por su gracia, por su misericordia, por su salvación, por la obra que Él hizo. Nosotros podemos ir al Padre y pedir sabiduría. Para hacer esto necesitamos reconocer nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de cambiar, de que nuestro corazón cambie desde lo más profundo hacia afuera, no desde afuera, desde lo que se ve hacia adentro. A veces maquillamos por fuera, pero por dentro estamos mal. Dios conoce nuestros corazones. Reconozcamos que necesitamos ser transformados, reconozcámoslos ante Él, desde dentro hacia afuera, porque Dios merece, hermanos, que nosotros le amemos completamente. Y eso significa amarle con todo el corazón. Me despido, hermano, que Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene pronto. Chao, chao, chao.